Atlético de Madrid estará en el sorteo de Champions de octavos este viernes. Espera rival entre el Tottenham y el Liverpool después de conseguir una victoria frente al Brujas. Tras un partido de ida muy igualado, el Atlético goleó con un hat-trick de Sorloth, que fue el gran protagonista. Lo vamos a debatir todo con Toño Rodríguez, con Dairon Quiroz y con Hernán Pereira. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Toño, arranco por ti. Un Atlético de Madrid que después de lo que vimos ayer, goleando y dando una segunda parte muy buena, ¿crees que puede llegar lejos en esta Champions? ¿Cómo estás? Sí, lo creo. El Atlético de Madrid es capaz de todo. Feliz, especialmente feliz de estar con este panel el día de hoy. Es capaz de todo el Atlético de Madrid. Y eso en mis libros, después de que ya goleó al Real Madrid, de que ya goleó al Barcelona, en mis libros el Atlético de Madrid puede llegar tan lejos como semifinales. Y ya que estás en semifinales, Anita, puede pasar cualquier cosa entre los cuatro mejores. Es un equipo que ataca súper bien. En los 15 años que tiene el Cholo Simeone, en esta nueva versión 2026, posiblemente sea el pico más alto de los picos más altos, en el contraste de que ataca muy bien, pero se defiende mal. 15 años, imagínense, para llegar a este tema. Y así está. Mira, a mí me lo han dicho varios entrenadores en México y también fuera de México, que la estrategia la deben de poner los jugadores, el perfil de jugadores que tienes. Y creo que eso está pasando con el Atlético de Madrid. Así que mientras este equipo en partidos tenga la capacidad de golear a rivales top mundial, como lo ha hecho ya en España esta temporada, para mí, claro que puede avanzar. Ahora, me preguntaste si puede avanzar. ¿Puede avanzar? Sí puede. También lo pueden echar en la primera, siendo goleados, porque defienden terriblemente mal. Es verdad que es un Atlético de dos caras. Optimista, ¿no? Un Atlético... Sí, bueno, un Atlético que defiende regular, cuando siempre el fuerte del Atlético de Madrid ha sido la defensa, pero que es verdad que últimamente está marcando bastantes goles. Hernán, ¿cómo ves al Atlético de Madrid? ¿Crees que puede seguir adelante? ¿Crees que llegará lejos o no eres tan optimista? No soy optimista porque soy realista, no porque sea negativo, sino simplemente porque veo la realidad de un equipo que es un conjunto irregular, ciclotímico. Toño Rodríguez muy optimista con el equipo. Cuando vemos que es un conjunto que de repente agarra un Betis en la propia Copa del Rey, le mete 5 y va a la Liga y termina perdiendo. Que contra el mismo equipo de Brujas los primeros 45 minutos apenas estaba 1-1, que había sacado una ventaja como visitante y después la terminó perdiendo, que no sabe lo que antes hacía, que era cuidar diferencias. Antes sacaba un gol de diferencia, un gol de ventaja y lo cuidaba muy bien. Ya no es un equipo que uno diga, me transmite la seguridad de va a defender bien o va a atacar bien, porque si bien mejoró su cuota goleadora, no es una garantía. Hay partidos que no sabe entrar a los rivales, tiene problemas a la hora de atacar, sigue jugando con el miedo que le transmite su técnico Diego Pablo Simeone. Con mucha suerte, con mucho viento a favor, si lo favorece el sorteo, está bien, podrá llegar a los cuartos de final de esta Champions. No me extrañaría que en los octavos quede eliminado. Mucho más si le toca al Liverpool, Quizá con el Tottenham tendría alguna posibilidad, pero va a ser una serie durísima para el conjunto del Cholo Simeone, que estos partidos se terminan muchas veces complicando solo. ¿Tendría alguna posibilidad, Hernán? El Tottenham es casi que un equipo de Championship en este momento. Están 4 o 5 puntos arriba del descenso. Pero es de Premier. Sería súper pero favorito es de Premier, si va con pero es el equipo Tottenham. inglés. A ver. ¿Y qué es el Bodo Glimt? ¿Y qué es el Brujas de Bélgica? No, porque hablamos del Tottenham, que es verdad que anda mal en la Premier. Y me va a decir que el Bruja de Bélgica es el gran equipazo de Europa. Entiendo que ha sido regular. Lo goleó en el global y pasó. El Atlético de Madrid pasó. Pero por eso lo goleó, pero un equipo que en el primer tiempo estaba el partido 1-1, que lo definió faltando 15 minutos cuando solo consigue el 3-1. Porque el 2-1 no era resultado que ya lo tenía clasificado, o sea, estaba clasificando, pero no era un resultado asegurado. Perfectamente tuvo opciones el Brujas para empatárselo. Entonces, hablamos de un rival, no acaba de eliminar al Paris Saint-Germain, no acaba de eliminar al Manchester City, acaba de eliminar al Brujas de Bélgica. El Brujas de Bélgica, una liga belga que en la Champions no compite, pone equipos por poner, seamos sinceros. Bueno, pues que esta Champions está dando tantísimas sorpresas, enseguida vamos a hablar del Bodo. Sorpresa, pero después ganan los mismos, señora, Hay sorpresas, pero después ganan los mismos, el City o el PSG o el Real Madrid. No va a ganar el Bodo Glimt, no va a ganar los equipos, no va a ganar el Sporting Lisboa. Se acercan en esta ronda, después quedan eliminados.
Pero ¿dónde colocamos al Atlético de Madrid? Dairon, después de lo que vimos ayer, ¿a ti te convence? Es verdad que decía Hernán lo de que es un equipo ciclotímico. Si uno coge el partido de ayer, hay como mini partidos dentro de ese partido. Estamos viendo, por cierto, las estadísticas del encuentro. Hubo 14 remates, 5 al arco del Atlético y 6, por cierto, del Hasta Bruja le manejó mejor la pelota. Un paradón espectacular, Courtois. Cuando iban 1-1, si no recuerdo mal. Dairon, ¿tú hacia dónde decantas la balanza? ¿Crees que este Atlético puede llegar lejos o es un poco espejismo lo que vimos ayer en la segunda parte? Me tocó esperar mi turno para hablar, pero a mí me enseñaron a no meterme en peleas que no son mías. Estaban Toño y Hernán ahí enganchados, yo no tenía por qué meterme. Mira, yo estoy un poco más del lado de Hernán. Este Atlético de Madrid es completamente impredecible. Tú no sabes qué equipo vas a ver antes del partido. Tú no sabes si vas a ver el que le metió 5-0 al Betis en Copa del Rey o el que perdió contra el mismo equipo 3 días después en Liga Española. Si vas a ver el que le metió 4-0 al Barcelona en Copa del Rey o el que perdió 3-0 contra el Rayo Vallecano. Es un equipo completamente impredecible y hace esto mismo. Esta impredecibilidad se transmite adentro de los partidos. Tiene buenos primeros tiempos, tiene malos segundos tiempos y viceversa. No sé con qué Atlético de Madrid me voy a encontrar de ahora en adelante. Lo que sí sé es que el calendario, dependiendo de quién le toque, ahí estoy de acuerdo con Hernán, el Tottenham es un rival más accesible. El Liverpool no es tan accesible, pero no es un mal rival. Ya sabe el Atlético de Madrid lo que es enfrentarlo esta temporada. Fue a Anfield, perdió 3-2, pero hizo un gran partido y el equipo de Arne Slot, si bien ha levantado, todavía no está en su mejor momento. El mejor Atlético de Madrid podría hacerle lucha a este Liverpool, pero no sabemos qué Atlético de Madrid nos vamos a encontrar. El calendario, como te decía, les favorece porque ya saben que no se juegan nada en Liga. Si le ganan y si terminan de confirmar el paso a la final de la Copa del Rey, es algo por lo que no se tienen que preocupar en un rato, no le agrega partidos al calendario y el Cholo ahí se puede enfocar entonces en preparar estos partidos de Champions League o este partido, este doble encuentro que tendría en los octavos del final contra cualquiera de los equipos ingleses. Lo que pasa es que a mí esta impredecibilidad, para explicarlo un poco, del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid me viene porque creo que no sabe qué hacer con las herramientas que tiene. De hace un tiempo para acá al Atlético de Madrid le han fichado jugadores ofensivos. El Cholo Simeone, que hasta la llegada de Mateu Alemany prácticamente era el director deportivo del equipo colchonero, ha buscado jugadores ofensivos como Thiago Almada, como Nico González, como Alex Baena, como Sorloth, pero no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo darle estabilidad al equipo en los 90 minutos de juego y a lo largo de todo el torneo. Por eso es un equipo impredecible, que a veces depende de los buenos momentos por los que estén pasando sus jugadores, pero no encuentran un colectivo jugando a la misma idea del fútbol. Bueno, pues como bien habéis comentado, el viernes vamos a conocer quién es el próximo rival del Atlético de Madrid en Champions, en esos octavos, y pueden ser, como decíais, bien dos equipos ingleses, el Liverpool o el Tottenham. Es verdad que el Tottenham pues viene en una profunda crisis, ya son 9 jornadas sin ganar en la competición doméstica. El Atlético, como decíamos, se va a enfrentar a uno de estos dos equipos y recordemos que el Atlético avanzó en sus 2 series eliminatorias contra el Liverpool en competiciones de UEFA. Es un buen dato y a tener en cuenta. Hablemos del cuento de hadas de esta Champions hasta el momento. Es el Bodo Glimt, un equipo que ha sorprendido a todos y que ha dejado nada menos que fuera de esta Champions al subcampeón de Europa del año pasado, al Inter de Milán. El calcio que está peligrando en esta Champions. Vamos a ver qué hace la Juventus y Atalanta. Y recordemos que, bueno, desde el Inter de Mourinho en 2010, ningún equipo italiano ha conseguido levantar la Champions. Hablemos de este Bodo y del Inter. Hernán, ¿te pareció que fue una vergüenza italiana lo que vimos en el día de ayer? Ahora mismo no sé cómo se dice en italiano, vergüenza, pero debe ser una palabra. Vergoña. Iba a decir otra cosa, pero parecida. Vergoña, ¿te pareció vergoña o no? Sí, totalmente, sí. ¿Por qué? Porque perdió los 2 partidos, porque perdió un equipo noruego, que es cierto que el Bodo Glimt ha tenido una muy buena Champions. Le ganó al City, tuvo también el partido importante, ahora no recuerdo contra qué equipo, que también le terminó ganando. Le ganó al Atlético en el Metropolitano. Sí. Es verdad que sorprendió. Pero, a ver, ese factor sorpresa en una instancia de ida y vuelta de playoff se tiene que disminuir. O sea, puedo sorprender un partido, puedo sorprender 2 partidos. Hay mucho más plantel, jerarquía en el Inter
que no en vano fue finalista de la última Champions, y una obligación mayor. Entonces termina siendo una vergüenza y una vergüenza para Inter, que ha eliminado en los playoffs. Y para un fútbol italiano, que le cuesta sacar la cara, que le cuesta volver a ser lo que fue ya hace unas cuantas décadas atrás, cuando competía con opciones de ganar la Champions. Entonces para Inter es un duro revés. El líder de su torneo local, de buena campaña, va seguramente a quedarse con el Scudetto, pero tenía que tener en Europa por lo menos llegar a octavos o cuartos de final. Esto es un fracaso rotundo. Una serie que la perdió en el partido de ida, porque ayer hizo el gasto, tuvo la pelota, generó situaciones, gran cantidad de tiros de esquina, fue quien propuso, pero no logró romper el cero. El cero lo colocaba, marcar un gol lo colocaba a tiro de empate, y es lo que necesitaba este equipo de Inter. Miren las estadísticas, ¿no? Yo no soy amante de la posesión, pero 71-29, 30 remates. Pero no amenazó tampoco, Hernán. Yo no sentí un Inter que tenía el partido ahí y que fue ineficaz. Es cierto. Sentí un Inter que tuvo la posesión de la pelota y controló el juego si se quiere, pero no amenazó. Bueno, recién esa estadística, uno a veces, no soy amante de las estadísticas, pero a veces muestran alguna realidad. Y acá la realidad son 30 remates, solo 7 al arco. O sea que menos de la cuarta parte de los remates fueron al arco. Es decir, que es una efectividad muy baja, menos del 25%. Por lo menos 50%, un remate bien, un remate al arco. Entonces le faltó puntería. La ausencia de Lautaro Martínez la sintió el Inter. Y bueno, la presión empieza a jugar en contra. No había que marcar un gol, había que marcar dos. Y claro, Bodo Glimt jugó con esa desesperación. De contragolpe consigue el primero, después el segundo. Bueno, sobre el final descuenta el Inter, aunque un gol que no sé por qué lo convalidaron, cuando la sensación que la pelota nunca pasó la línea de gol, igual no cambiaba absolutamente nada. Fracaso del Inter en Champions. Bueno, Toño, decían que jugaba con la presión el Inter, ¿no? De tener que pasar a esta distancia de la Champions. Todo lo contrario que el Bodo Glimt, que al final es un equipo sin complejos, que está haciendo historia, que sabía perfectamente que podía quedar apeadísimo, ¿no?, de esta competición a las primeras de cambio, y que sin embargo está escribiendo su propia historia. O sea que ahí sí que no había ningún tipo de complejos para jugar y encima hacerlo bien. Por cierto, el segundo gol fue un golazo. Es la cenicienta del torneo, y yo sí creo que es esperanzador que existan estas historias. No van a ser campeones, probablemente los van a echar ahora en octavos, quién sabe, pero ya Real Madrid pasó por ahí, ya Manchester City pasó por ahí, fueron al Atlético de Madrid, ganaron el partido, y ahora con lo del Inter, con fútbol. Porque no solamente juegas fútbol para atacar, para pasar, para tener posesión, juegas fútbol para defenderte. Y el Bodo, para mí, pone una pieza maestra en Milán en el partido del día de ayer, en la vuelta de este playoff. Pone una pieza maestra de cómo evitaron perfectamente, como dice Dairon, que el Inter fuera realmente peligroso en esa primera parte, y luego aprovecharon lo más difícil que tiene el fútbol moderno, que es la posesión. A mí me parece una historia increíble del Bodo. Ya jugó semifinales en Europa la temporada pasada, no en Champions, pero ya habían llegado a semifinales la temporada pasada. Este equipo juega en el Círculo Polar Ártico, literalmente, o sea, arriba del Círculo Polar Ártico. Ahora, mientras grabamos, están a menos 11 grados centígrados, está nevando, y han aprovechado esa localía a lo largo del invierno. Y una cosa solamente para dar un poco más de dato de por qué esto es, también dicen los italianos, imbarazzante para el Inter de Milán. No solamente porque son la mejor muestra que tiene ahora el fútbol italiano, son líderes y cómodamente sobre el Milan. Del 30 de noviembre al día de hoy, el Inter ha jugado 22 partidos competitivos. Serie A, Copa de Italia, ¿no?, aquella final perdida también contra el Genoa, Champions League, 22 partidos competitivos. El Bodo Glimt del 30 de noviembre hoy ha jugado, los cuento con las manos, 6 partidos, no se ven, pero bueno, aquí están, 6 partidos competitivos, porque en ese país, en el Círculo Polar Ártico, no se puede jugar fútbol en invierno, y la liga está parada, comienza el 14 de marzo, han jugado 6 partidos, y un equipo que está literalmente frío, va y te saca del playoff de la Champions. De un lado es increíble, del otro lado es embarazzante. Pero sí es curioso, a ver, yo le quitaría el embarazzante solamente porque este Bodo Glimt consiguió sus mejores resultados en Champions League a partir de que terminó el torneo noruego, es decir, le ganó. De hecho, cuando estaban disputando ambos torneos, tanto la Liga Noruega como la Champions League,
el Bodoglín estaba en problemas, tenía 3 empates, tenía 3 derrotas, no estaba jugando de la mejor manera. Cuando termina la Liga Noruega, o no en Europa por lo menos, porque en la Liga Noruega quedó segundo, pero cuando termina la Liga Noruega, y aquí el reconocimiento que hay que hacerle a su entrenador Knudsen, tiene la capacidad de mantener al equipo alerta, de decir, hey, todavía estamos en competencia, tenemos la ventaja de dedicarnos solamente a preparar todos los días de la semana los partidos de Champions, los necesito a su máximo nivel, y ahí es cuando este Bodoglin se mete en fase de playoff, porque ahí es cuando le gana al Manchester City, le saca primero un empate creo que al Dortmund, le gana al Manchester City, le gana al Atlético de Madrid y se termina metiendo en estos playoffs, y ahora lo hacen de la misma manera contra el Inter Milán. Ahora ya va a empezar ahorita en marzo, cuando llegan los octavos de final de la Champions League, vuelve a empezar la Liga Noruega. Vamos a ver cómo lo equilibran en principio, pero ojo que tendrían unos octavos de final contra el Manchester City, que a 180 minutos, a pesar de que ya le ganaron, sí lo veo imposible, o contra el Sporting de Portugal, que si bien el Sporting le ganó al Paris Saint-Germain, me parece un gran equipo, podría ser más accesible para el Bodo. Ojo ahí, a 180 minutos el Bodo, recibiendo al Sporting de Portugal, allá arriba donde dice Toño que hacen menos de 11 grados y neva, al igual que aquí en Connecticut, por cierto. Por cierto, sí, ahí os neva bastante, ¿eh? Decía Chivo que hay amargura, pero que les faltó energía, Chivo, el entrenador del Inter, y que el Bodo ha jugado 4 partidos en los últimos 3 meses. Hacía también referencia a eso. En fin, estaremos... Un tema con eso, Ana. Un tema con eso, casualmente lo que bien explicaba Tonio y Dairon, del tema de la poca continuidad que ha tenido el conjunto noruego. De repente un punto para tomar en cuenta. O sea, puede que un equipo tenga menos ritmo, pero a su vez poder preparar muy bien un partido, claro, poder estudiar bien los detalles del rival, poder concentrarse en un partido que de repente tienen 15 días para concentrarse o para trabajarlo, o 3 semanas, contra otro, Atlético de Madrid, Cito, que fuese, que tienen 3 días, porque están con partido tras partido, y no solo el aspecto físico, el aspecto de, ok, este es el futbolista que te va a marcar, este es el futbolista que vas a enfrentar, estudia cómo se mueve, estudia por dónde arranca, por dónde sale, y ahí el futbolista tiene mucho más tiempo de prepararse ante esos escenarios, y sin duda se prepararon muy bien. Acá yo veo un argumento positivo que no tenga competencia a nivel local. Y más de un técnico va a sacar conclusiones de esta situación, porque ya no es solo un partido, son muchos partidos que vienen sorprendiendo. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver cuál es el próximo rival del Bodo Glimt en esta Champions, en el sorteo del viernes. Y les recordamos que nosotros seguiremos en directo también y que estamos todos los fines de semana aquí en la Liga al Día. Por supuesto, en la Liga al Día edición fin de semana. Estaremos en directo después del partido del sábado entre el Barcelona y el Villarreal. Menudo partido antes de la vuelta de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Chicos, muchísimas gracias y como siempre a ustedes ya saben lo que les digo. Suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Hasta la próxima.